Hola, soy su amigo el comisario Woody y vengo a recordarles que ya comienzan los especiales de paisaje literario Talentos de Voz, no de Buzz, porque ese es Buzz Lightyear. No se lo pierdan. Corre como el viento, tiro al blanco. Hay una serpiente en mi bota. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy. Adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Tamquecito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo le va, gente? Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy les voy a compartir una entrevista que tengo desde hace mucho, pero mucho tiempo. Más precisamente, se terminó grabando el 29 de octubre de 2020. Hace mucho, mucho. Y esta entrevista o charla que les voy a compartir se la hice al actor de cine, televisión, radio, teatro, lógicamente doblaje también, mexicano, Jesús Jaime Vega Huitrón, más conocido como Jaime Vega. Se los había comentado en el final de la entrevista de la semana anterior a Raúl Felipe Orozco que no quería dejarla pasar mucho más tiempo, ya de hecho fueron casi 2 años, pero estar hinchándolo, insistiéndole, no tienen tiempo, faltan las últimas 2 preguntas nada más. Así que me parece que la charla vale la pena poder compartirla y que puedan escuchar un poco lo que fue comentando Jaime. Tengan en cuenta que son de las primeras entrevistas, no de las primeras 10 ni 20, pero son de la primera tanda de entrevistas que había hecho, donde hay muchas preguntas que después a lo mejor se fueron reformulando o uno fue cambiando un poco el lineamiento de cómo se iban llevando. Hay un poco más de inseguridad, a lo mejor, no sé, a lo mejor hay cosas que en las primeras no se daban de una cierta manera, en las últimas ya uno está más suelto, es otra cosa, otra experiencia, pero vale la pena escucharlo a Jaime. Antes de darle la bienvenida, como siempre, les voy a mencionar algunos de los trabajos en donde pueden escuchar la voz, la interpretación de Jaime. Y está, por ejemplo, el de Scorpion en la primera película de la saga de Mortal Kombat, Balin en la franquicia del Hobbit, el profesor Martin Stein en Flash y en DC Legend of Tomorrow, Martin Crane en Fraser, Leslie Chow en la trilogía de ¿Qué pasó ayer?, Donatello en la serie animada de las Tortugas Ninjas, Furia en Intensamente, Jack Arnold en Los Años Maravillosos, fue la primera voz de Enrique en Plaza Sésamo y un personaje que acá en Argentina se ha querido mucho, por lo menos los de mi generación lo conocemos, los anteriores mucho más, pero como siempre comento, en los 80s se terminaron dando muchas series, por suerte, de las que se venían dando a lo largo de la historia
En los 90 empieza a cambiar un poco la dinámica, pero se siguen viendo. Y esta es una de esas series, un personaje muy querido como Tatu de la Isla de la Fantasía, que prácticamente era el protagonista. No el protagonista en sí, porque no, pero era ahí el más llamativo de todos. Lindo personaje que iniciaba la serie con él diciendo: el avión, jefe, el avión. Increíble. Bueno, vamos a estar hablando de esto con Jaime. Pero además de todo esto, suele ser una de las voces habituales del actor Danny DeVito, con todo lo que representa. Ha tenido varias voces Danny DeVito, pero una de las distintivas es la de Jaime Vega, sin lugar a duda. Hay mucho para hablar, mucho para compartir. Ya saben, el final va a estar cortado. Se los anticipo para que no se sorprendan, pero repito, vale la pena escucharlo a Jaime porque es un testimonio valioso y una buena persona para aprender también. Vamos a darle paso y a compartir la charla. Bienvenido a Paisaje Literario. Jaime, ¿cómo va todo por ahí? Pues acá en México, como en todo el mundo, con terror a la pandemia. Pero todo bien, trabajando poco a poco, pues ahí vamos sacando el trabajo. Bueno, eso es lo importante, que uno pueda estar trabajando, activo, más allá de toda esta locura que hay en el mundo y que dentro de poco ya se pueda volver a otra normalidad y estemos más seguros todos. Exactamente, que la salud es primordial, ¿no? Totalmente. Si no hay salud, no hay nada. Mirá, te lo dice alguien que pasó por diabetes, diálisis, trasplante, ceguera, así que así sabré de lo que es la importancia de la salud. No me digas, ¿todo eso tuviste? Todo, sí, y algunas cosas las sigo teniendo. Pero hay que seguir adelante, y con metas y lo importante de poder tener un poco más de salud, un bienestar de otra manera y, como siempre, ¿no? Tener algo que a uno lo motive, que es lo que a uno lo llena de energía y le da una vitalidad y unas defensas que no te lo da ninguna otra cosa en el organismo. Claro, sí. El trabajo es el que te anima y te mantiene, pues, vivo, digamos, ¿no? Entonces, pues hay que dejar todo a un lado y dedicarse a trabajar en lo que a uno le gusta para estar al 100%. Exactamente, es así. Mira, vamos a empezar precisamente hablando de estas cosas que a uno le llena el alma y lo hace, ese motorcito que hace que uno siga funcionando. Y este tipo de entrevistas me encantan porque hay muchos jóvenes que recién arrancan hace un par de años, etcétera, 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 pero tener a gente con tantos años en la profesión que pueda contar lo que ha pasado o cómo lo ha pasado, cómo han sido sus inicios, son las entrevistas que más disfruto, porque me gusta escuchar todo eso más que otras cosas. No sé si a todo el mundo le pasará lo mismo, pero en todos los ámbitos, no solamente en lo que es la actuación. Nosotros hacemos muchas entrevistas literarias y cuando hay un recorrido, esa experiencia que uno adquiere y que la puede transmitir, para mí son una de las cosas más maravillosas que tiene la vida. Sí es. Pues dime, ¿para qué soy bueno, Gustavo? Bueno, para comenzar, quiero saber cómo nació en vos esta inquietud, esta pasión por lo que es la actuación. Bueno, pues mira,
nos remontaremos a mi infancia. Cuando yo estaba en el kinder, o sea, los parvulitos que también le llaman, no sé cómo le digan en Argentina. Empezaba yo la escuela, tendría entre 5 o 6 años, ¿verdad? Y ya había una maestra que que yo no estaba en su grupo, y ya pertenecía a otro grupo, que hacía teatrito con los niños. Y yo cuando salía al baño o en el recreo los veía que estaban ensayando y me llamaba mucho la atención. Y entonces ya en clase le pedía yo a mi maestra que me dejara ir al baño, y en lugar de ir al baño a hacer mis necesidades, me metía yo a las clases de la maestra para ver cómo era el teatro. Entonces, ahí me iban a sacar de la escuela, ¿no? Del salón de clases. No, tú no perteneces aquí, salte. Pero es que a mí me gusta estar aquí. Bueno, entonces en los finales de festivales que había en la escuela, ya la maestra me escogía para uno que otro papelito dentro del teatro, ¿no? Y así fue como empezó a surgir mi gusto por la actuación. Después ya en la primaria, yo estudié en una escuela de paga, como se dice, privada, porque me saqué una beca, no porque mis padres tuvieran el dinero suficiente como para pagarme la escuela. Lo que pasa es que hicieron unas pruebas, unos obsequios, pasé la prueba y me quedé toda la primaria estudiando en el franco inglés. Y entonces ahí sí había clases de iniciación al teatro. Y ahí empecé prácticamente. Ya a los 7 años hice La vida de sueño y se estrenó el festival, como en todas las escuelas que escogen un teatro grande para hacer la presentación, ¿no? Los bailables y todas las cosas que se hacen de tipo artístico en las escuelas. Y entonces contrataron el Teatro de Bellas Artes, que es la catedral en México del arte, ¿no? De la música, de la danza, del teatro. Y ahí fue mi debut, prácticamente ya, digamos, a teatro lleno, ¿no? Claro que era a nivel escolar, pero era impresionante porque el teatro es muy grande, ¿no? Y así fue como empecé a hacer teatro, a gustarme el teatro. Mi mamá, no te distraigas, tienes que estudiar y en fin, bueno, ya terminé la primaria, ¿verdad? Ya no seguía haciendo teatro. Entré a la secundaria y ya por ahí terminé la secundaria, entré a la preparatoria, ya tendría 17 años más o menos, y yo seguía con la inquietud del teatro, ¿no? Y ya estaba yo estudiando en la escuela de gobierno, ya no en la escuela privada en la que había iniciado. Y entonces empecé a estar mal en la escuela, a sacar malas calificaciones. Me empecé a distraer en otras cosas y mi mamá dijo, no, te sales de la escuela y te me vas a trabajar con tu padre. Mi padre y mi madre ya estaban separados, ya estaban divorciados, y mi papá era sastre cortador, diseñador. Y entonces me mandó a trabajar con él. Y empecé a trabajar con él, a aprender el oficio, ¿verdad? Que realmente, pues, no me gustaba como mucho, ¿no? Pero pues ni modo, había que aprender algo para poder vivir. Y entonces andaba yo de novio con una chica que me quería casar. Y con más razón, pues tenía que aprender bien el oficio. Pues resulta de que no me pude casar con la chica porque mi economía no llegó
a brindarle los requisitos que eran necesarios y nos dejamos. Fue como una especie de decepción para mí muy fuerte. Me sentía dolorido, en fin. Y entonces mi padre, que era un gran amigo, un hombre muy inteligente, además un artista, tanto como sastre, como dibujante y pintor, porque él estudió en la Academia de San Carlos y tuvo de maestros a Diego Rivera, bueno, los pintores de aquella época, ¿no? Sí. Y entonces me dijo, bueno, busca alguna otra cosa que quieras y yo te pago la inscripción y te ayudo para las mensualidades. Entonces un día iba yo al centro a comprar alguna mercancía para el trabajo que realizábamos y veo un letrero en la calle de Independencia que decía Escuela Nacional de Locutores. Me llamaba mucho la atención porque yo desde niño, lógicamente, mi abuela, mi madre, escuchaban las radionovelas y lógicamente pues yo era un niño que como me gustaba el teatro, pues me aficioné a las radionovelas, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Fui y pregunté los precios de inscripción, las mensualidades, cuál era qué era lo que enseñaban, en fin. Ya me dieron datos y corrí con mi papá. Le dije, mira papá, este es lo que quiero estudiar. De veras, y pues ándale, yo te ayudo. Y entonces me inscribí en la Escuela Nacional de Locutores se llamaba Ruiz Key, el maestro, que había sido locutor desde la XCB, XCW, XQ. Era un hombre con mucha experiencia. Ahí estudió también Manzano, uno de los polivoces que aún vive, que es el único que vive. Estudió ahí también en la época que yo entré. Nada más que él salió, se dedicó a hacer imitaciones de voces, ¿no? Y yo terminé la carrera, bueno, el curso realmente duró un año que pues a mí me abrió los ojos, me enseñó muchísimas cosas, a empezar a tener buena dicción, a hablar, ¿verdad? Y de ahí un productor de radio, Jesús Elizarrarás, que era compositor y era productor de programas musicales, XCW, y en televisión, en Canal 2, tenía un programa que se llamaba Arte y Destreza, patrocinado por Chocolates Luxus. Era un programa de aficionados para el canto, ¿no? Él fue padrino de una de las chicas compañeras que salimos del curso de locutores. Un hombre muy simpático, muy inteligente, muy agradable. Entonces, en la fiesta que hicimos de fin de año, hice muy buena amistad con él. Y como yo sabía que se dedicaba a la cuestión del trabajo de radio, me le pegué. Y le dije, oye, yo quiero ser actor de radionovelas. Me dijo, bueno, mira, la verdad no manejo ese ramo, pero sí tengo conocidos y te puedo recomendar. No es fácil, me dijo, no es fácil, es una profesión difícil y además hay muchos compañeros actores que en este momento están pasando por una crisis radiofónica. Es fácil entrar, pero te voy a recomendar. Y me recomendó un amigo locutor que también hacía doblaje y actor. Guillermo Romo, una voz excelente. Entonces me recomendó con él y él me llevó a presentarme
con los productores de radio, ¿no? Y me dijo desde la entrada, mire, va a ser muy difícil que entre usted a hacer radionovelas, porque está muy competido. Ahorita W ha bajado su producción, XX también, y XQ también. Entonces, está un poco difícil, pero bueno, dese sus vueltas para que vea cómo se hacen las radionovelas, y en fin, ¿no? Pues así lo hice. Estuve yendo y luego vi que sí era bastante difícil. Y ya había un compañero también que estuvo conmigo en la escuela de locutores, Luis Carbajo, no sé si haya llegado a oídos de ustedes por allá. Él estuvo trabajando en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y después, más adelante, con los años tuve un programa que pasaba en las noches, empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Un programa monstruo que hacía presentaba artistas, pintores, escultores, bailarines, cantantes, programa muy bonito. Bueno, pues yo me dirigí ahí con él, como era mi compañero. Él había entrado a trabajar ahí en el Instituto Politécnico Canal 11, que era era el canal cultural de México. Entonces le dije, oye Luis, pues yo quisiera aquí a ver cómo le hago para entrar. Me dijo, no, mira, está difícil, a mí me costó trabajo entrar, pero date tus vueltas y a ver qué podemos hacer. Pues ahí estuve dando mis vueltas, estaba yo en la cabina con él, empapándome de lo que hacía, cuando me dijo, fíjate que hay una persona, un director de teatro, que se llama Ramón Sevilla, y está requiriendo actores para hacer teatro. ¿No te interesaría? No, hombre, pues de eso pido mi limosna. Me presentó con él, me presentó y empezamos a ensayar obras de teatro que se hacían para el Canal 11. Se ensayaba toda la semana y se presentaba una vez a la semana una obra de teatro latinoamericano. Pues así estuve trabajando cerca de 6 meses, adquiriendo mucha experiencia. Cuando vino el cuarto concurso de Lope de Vega y a nivel nacional. Y entonces nuestro grupo, que se llamaba Teatro Latino, nos inscribimos al concurso y el premio era presentar la obra de Lope de Vega en un teatro que era al aire libre en el Politécnico, en el Instituto Politécnico. Era un lugar muy espacioso donde había unos carillones para unos órganos, son los carillones, ¿no? Un espacio enorme y donde estaban los carillones se prestaba muy bien como plataforma teatral, ¿verdad? Con unas escaleras que bajaban y el espacio para el público con butacas al aire libre. Entonces presentamos la obra Amar sin saber quién de Lope de Vega, en la cual me dijo Ramón, quiero que seas mi asistente de dirección. Bueno, pues muy bien. Empezamos a leer la obra, empezamos a ensayar, ¿verdad? Y yo me aprendí la obra y todos los personajes en los que intervenían en la obra. De arriba a abajo me lo sabía. Y luego cuando hacíamos lectura, pues, a veces los compañeros no llegaban todos y yo los iba cubriendo, ¿no? Pero finalmente yo me quedé para hacer 4 personajes dentro de la obra. Presentamos la obra y fue un éxito. Sacamos el segundo lugar, ¿verdad? Y nos premiaron con el premio Lope de Vega para el segundo lugar. Y entonces, al primer lugar que le iban a dar el premio, resulta de que habían hecho trampa, no sé de qué, no recuerdo, y les quitaron el premio de primer lugar y nos lo cedieron a nosotros. Entonces fue algo maravilloso, ¿no? Algo muy satisfactorio.
Y así fue como empecé ya la carrera de teatro. Entonces, el premio, te digo, era presentarse en el teatro y presentarse durante un año haciendo teatro español en el Politécnico Nacional. Hicimos Ruiz de Alarcón, Lope de Vega, a ay, se me fueron los nombres. Bueno, en fin, casi todo lo que era teatro español, ¿no? Y pues claro, agarré muchísima experiencia. Pero se acabaron los contratos de teatro, el Politécnico se cambiaron al director del Poli, del canal, entró otra persona y quitaron todo lo que era teatral. Lo quitaron. Y entonces, pues yo regresé a ver si entraba a hacer radionovelas. Entonces fui con este compañero a decirle, oye, pues ya quiero hacer radionovelas. Pues mira, ahorita se va a abrir en XCW, no, perdón, en XCQ, nos reunimos una cierta cantidad de actores y vamos a presentar un cuadro de actores diario de lunes a sábado. Se va a presentar un cuadro de actores para dividirnos el trabajo porque la cosa está muy difícil. Pero date tus vueltas, vete y vemos a ver qué se puede hacer. A lo mejor puedes llegar a entrar a hacer algo. Bueno, había 5 escritores, 5 directores y 25 actores de radionovelas. Y entonces pues yo iba a diario, ¿verdad? A ver cómo grababan, me hice amistad de los directores, de los productores de ahí del programa, de los escritores, ¿verdad? Y entonces, a veces me metía yo al estudio para ver cómo se hacían los efectos especiales, ¿verdad? Para la radionovela, los pasos, las puertas, los tiros, en fin, todo lo que adornaba el ambiente de efectos especiales para las radionovelas. Y resulta que 2 chicos que eran los que manejaban las consolas, uno era el que musicalizaba y el otro era el que grababa el audio, se hicieron socios y pusieron un estudio de grabación y entonces dejaron XQ, dejaron esos 2 puestos vacantes. Y el chico que hacía los efectos especiales pasó a ser el técnico, el ingeniero técnico de audio. Y entonces me dijeron, oye, pues aquí está tu oportunidad, ¿por qué no empiezas haciendo efectos especiales? Ya que has estado aquí y has visto cómo es tu oportunidad de empezar a trabajar en radionovelas. No, pues ni tardo ni perezoso, dije, yo soy de aquí. Y como a veces los escritores escribían, era un cuadro era 4 actores, ¿no? Escribían a veces 1, 2, 3 papelitos para que algunos de los actores hicieran el doblaje, el doblete, que le llamamos, ¿no? Pero al saber que yo estaba ahí, empezaron a darme a mí esos papelitos, haciendo yo mis efectos físicos y mis papelitos. Y entonces ya empecé a trabajar de lunes a sábado, trabajando como actor y haciendo los efectos especiales. ¿Cómo ves? Increíble, me encanta. Maravilloso, no sabes, yo ya trabajaba, pero desde todos los días, empezábamos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 6 de la tarde. Y trabajaba yo más que todos los cuadros de actores que había, ¿no? Y claro, pues la experiencia que adquirí, que ya traía yo del teatro, de la televisión y de las radionovelas, no, pues fue maravilloso, ¿no? Aprendí a leer a primera vista, a interpretar, y en fin, ¿no? Después de esto, empecé a hacer televisión, pero ya se acabó lo de XQ, se acabó, se cerró y se acabó. Y entonces me fui a hacer televisión a Televisa,
a Televicentro, empezaron las telenovelas, empezaban apenas la primera telenovela color que dirigía Ernesto Alonso, que fue una telenovela donde participó María Félix, no me acuerdo ahorita el nombre. Y entonces empecé a trabajar ahí, a hacer pues un papelito, ¿no? Aquí está la carta, bueno, aquí está la sopa, buenas tardes, pase usted. En fin, los papelitos que empieza uno a hacer cuando empieza uno a trabajar, ¿no? Y pues no me satisfacía mucho. Y entonces Luis Manuel Pelayo, que era un actor que hacía radionovelas también, que yo lo conocí ahí, hacía cine, hacía televisión, hacía radionovela, me dice, oye, se está formando un grupo de actores que se están asociando para hacer radionovela para RCN de Cusberto Navarro. ¿Por qué no vas y preguntas? Y te voy a recomendar. Y me mandó con Isidro Lace y Carlos González Dueñas, que después de esto era el escritor que teníamos de base, ¿no? Él era el guionista de las películas de los hermanos Rodríguez, de las películas de Pedro Infante, todo lo que hacían los hermanos Rodríguez, él era el guionista. Y entonces, pues lo fui a ver y me dijo, sí, cómo no, le entra a usted, sí. Entonces formamos un equipo de actores, y hicimos, vino un cubano, a México, fue para Producciones Alfa, que era para hacer puras radionovelas. Y ahí empezamos a hacer radionovelas, radioteatros, en fin, y así trabajé durante 6 años ininterrumpidamente, de lunes a sábado. Entonces de ahí se acabaron también las radionovelas, ¿verdad? Se cerró la empresa, se acabaron las radionovelas y de ahí salté al doblaje. Mi carrera empecé en 1960, ¿verdad? Esto que te estoy platicando fue 1967. Y de ahí salté a hacer doblaje. Y ahí empecé a hacer doblaje, combinado con televisión, con cine, con teatro, ¿verdad? Y también con radionovelas, porque XCW y XEX empezaron a hacer otra vez las radionovelas. Y entonces ya empecé a dirigir teatro, ¿verdad? Hice muchísimo teatro en giras y aquí en México, ¿verdad? Y pues con todos los compañeros directores con los que trabajé, en su mayor parte eran españoles. Eran bastantes actores españoles, Germán Robles, Lorenzo de Rodas, Luis Jimeno, en fin, Ofelia Guilmain, pero trabajé muchísimo con ella, grandes amigos, y así empecé a abrir caminos dentro del teatro, ¿verdad? Y empecé a ser asistente de teatro con ellos, hasta que pues ya con los años me he vuelto director de teatro y maestro de teatro. Doy clases de teatro, de dicción, de impostación de la voz, ¿verdad? Y de doblaje. Oh, increíble, increíble. Bueno, y parte de esto, si no me equivoco, la gente, por lo menos, no sé si hoy en día en forma virtual, pero mínimamente la gente que está en México lo puede aprender en cursos que das, que sé que estás con Carralero y demás, ¿no?
Sí, así es, así es. E incluso dentro de los programas de televisión que yo hice Plaza Sésamo y fui Sí. el asistente de dirección de Plaza Sésamo. Oh, Y aparte fui soy marionetista. Yo aprendí a manejar las marionetas son gracias al programa de Plaza, del programa. Y entonces aprendí a manejar los mopeds, entrenado por Jim Henson, ¿no? sí, 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 sí. Hoy en día, Y bueno, hoy en día no es algo que, no digo que en escuelas de teatro no se haga, pero no es tan habitual como en otras épocas y es una profesión, por lo menos acá en Argentina, creo que los últimos que quedaban fallecieron, no sé si queda alguno todavía, marionetistas, pero es una magia diferente que tiene a otras ramas de lo que es el cine, la televisión, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo cuando era chico, que capaz que íbamos con el colegio y demás, que es como vivir un teatro, pero para chicos. Uno lo vivía de otra manera y te introduce al mundo de otra forma, más allá de lo que eran las marionetas de Plaza Sésamo, de los Muppets en general, en la televisión. Era algo diferente. Hoy en día, bueno, con tantas cosas que hay, capaz que se ha perdido un poco esa magia, pero no sé, es algo que ojalá que en algún momento vuelva a tener otro lugar, que se puedan aprender muchas cosas de eso. claro que sí, es que es maravilloso. Los muñecos tienen vida propia. Cuando tú trabajas un muñeco frente al público, yo he trabajado frente al público con el muñeco, manejando el muñeco, y no me ven, se dirigen al muñeco. El muñeco les absorbe toda la atención y en el mopetero no se fijan en uno. Es maravilloso como los muñecos tienen vida propia. Y ahora en estas que se está usando la tecnología para dar clases virtuales a todos los alumnos, a todos los niños, empezando desde párvulos hasta la preparatoria, están usando mucho los muñecos. Bueno, es bueno que se pueda volver a esas cosas. Sí, yo incluso ahí en la escuela puse la carrera de manipulador de mopeds. Hasta ahorita todavía no se ha inscrito nadie por la razón de la pandemia, ¿no? Pero hay mucha demanda que me han pedido que quieren aprender. Y bueno, pues ahí estamos esperando a que esto pase y seguir. Independientemente que yo no abandono mi carrera como actor. Claro, sí, sí, sí. Estoy constantemente trabajando, gracias a Dios. Por suerte, por suerte. E invitamos a la gente que también, nosotros vamos a poner todos los contactos y demás para que se metan y también puedan contactarse y cuando se abran todos los cursos también se anoten. Claro, porque también dirijo doblaje, doy clases de doblaje, trabajo en doblaje como actor y trabajo en televisión, porque ahorita el teatro está un poco abandonado, ¿no? Pero hago más que nada televisión, doblaje y dirección de doblaje y mis clases. Ahí me tienen bastante ocupado. Me encanta, me encanta. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.